internet, me decían, ¿no? De decodificador, algo así. Exactamente, estoy con un problema del router y bueno, me lo tienen que arreglar y bueno, estoy tras eso. Me iban a venir temprano, pero no vinieron. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Digo, es así, digamos, ¿cuándo vinieron temprano? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Alguna vez vinieron temprano? No sé. Es verdad, es Es la verdad. típica, ¿viste? Es la Es típica, es la la típica. típica. Eh, Voy temprano y la verdad que no vinieron. sí, Me sí. dejaron colgado. Acá, en la dice, te escuchamos de maravilla, Martín. Mira, Bueno, bien. sí, la 10 dice Ignacio, perfecto, dice Marcelo. Así que bueno, yo introducía un poco y lo quería hablar con vos en principio. Sé que tenés otros temas también muy estructuralmente, incluso más importantes de esto, ¿no? De la coyuntura más caliente, pero nosotros vamos también a meterle por ahí. Si el hecho de que salga Caballo y diga que la inflación dejó de caer, ojo, porque acá tiene que volver la obra pública, dice Caballo, y encima le da la idea al gobierno de hacerlo con fondos que mande el BID, porque así como va el tema de suspender toda la obra pública no va más, que le dice hay que desdoblar el mercado cambiario, o sea, un Caballo que vuelve a advertir que el sistema cambiario así como está tiene que cambiar y pone el énfasis en, bueno, no sea cosa que tengamos que hacer otro salto cambiario y eso obliga otra vez al tema a revisar tarifas. Y otras voces, Melconian, Lacunza, ¿cómo ves vos todo eso respecto del mercado? Bueno, en primer lugar, yo estuve leyendo atentamente tanto lo que dijo Lacunza como lo que dijo Cavallo. Ayer me leí toda la columna de Cavallo y él insiste con el desdoblamiento cambiario. Él dice, y yo coincido con esta cuestión, porque él dice, tenemos un problema que es que el dólar financiero no es un dólar que esté expresando el valor real, es un dólar intervenido en el mercado y antes de salir del cepo el gobierno necesita saber qué valor va a adquirir el dólar financiero de manera libre, porque al decir él es un mercado intervenido, dice es un mercado que está teniendo un control por parte del gobierno, tanto con la venta de bonos y con el 20% del dólar blend, que influye significativamente en el valor de ese dólar. Entonces, el primer punto es, hay una inconsistencia, el gobierno tiene que resolverlo porque no puede estar todo el tiempo con un 20% de liquidación de los dólares en el mercado financiero. Eso se tiene que terminar. En algún momento tiene que terminar porque si no compromete incluso gran parte de lo que va a ser el superávit de este año, lo compromete en un mercado en donde el central no pesca ningún dólar ahí. Entonces, ese punto me parece un punto neurálgico y que me parece además que va a estar en la mesa de discusión este mes cuando existan reuniones con el FMI. Recordemos que el staff del FMI va a estar evaluando todo lo que tiene que ver con las revisiones de las metas y el cumplimiento de las metas por parte del gobierno y me parece que se viene una gran discusión en este tema y me parece muy bien que Cavallo lo marque. Yo coincido con lo que dice Lacunza y Cavallo. Lacunza habla de la recuperación en pipa. Él dice, y me gustó una frase de Lacunza, que es un economista que yo respeto muchísimo, me parece muy inteligente, muy locuaz cada vez que habla, dice una frase que me gustó mucho, el tipo dice, hay que ver si la recuperación, ¿quién gana? ¿Entre la paciencia de la gente o la recuperación? ¿Qué es más rápido? Bueno, me pareció muy interesante esa frase que vuelca Lacunza porque es cierto, el índice de paciencia, si la recuperación es en pipa, va a haber que prestarle mucha atención, Ah, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y a vos te parece, sí, hay algo más que vamos a suele prestar atención, porque habló en las últimas horas, más allá del reportaje, dice, está incubando otro atraso cambiario. En Argentina suele pasar, todos lo sabemos, que es el aguantar un determinado mercado cambiario, dinámica cambiaria, hasta que explota y otra vez tenés el salto. Lo que para este gobierno podría ser, si efectivamente termina así como el ex ministro está percibiendo, que se está incubando la crisis cambiaria y en un problema muy grande, porque acá no nos olvidemos que Milei subió el dólar 118%, generó una crisis inflacionaria muy grande
y una crisis de la economía real, y acá estamos todavía. O sea, no salimos de una, no es que vimos alguna mejora y volvemos a caer, ni siquiera con la mejora. Entonces es más dramático, me parece, todavía. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Un aspecto muy importante ese que también marcó la CUNSA, no hay que minimizar el atraso cambiario. Él dice, en este caso él dice, no tenemos un atraso cambiario tan fuerte ahora, pero la dinámica de devaluación y una inflación que ya se está estabilizando, incluso hay algunos informes que marcan una pequeña recuperación a partir de la última semana de mayo, y una inflación que se estanca en el orden del 5 o 6, te genera un desequilibrio ahí de variables muy importantes, de evaluación en el orden del 2, corrección de precios en el orden del 6, en el mediano y largo plazo eso termina como siempre termina en la Argentina. Yo estaba mirando hoy a la mañana el índice de tipo de cambio real multilateral, ya ubicándose en la zona 89, por debajo del 90. Hay que decirle a la gente que nos está viendo que un índice de tipo de cambio real multilateral por debajo de 100 ya es un problema. Por debajo de 90 ya es un problema mayor. Y en la zona de 85, 83, 84 es delicado porque eso anticipa lo que puede ocurrir con la corrección en el tipo de cambio en el corto o mediano plazo. Así que a prestarle atención a ese dato con muchísimo detenimiento. A mí me preocupa mucho ese dato porque creo que el gobierno está empecinado en su relato. Sí, sí, sí. Me parece que sí, por eso a mí me preocupa más cuando veo que el presidente pone demasiado énfasis a tal punto que para mi gusto es exagerado ese énfasis en meterse en la cuestión más política, donde en definitiva, viste, es una ministra que en todo caso tendrá que dar respuestas desde el ministerio a lo que está pasando con los alimentos, el reparto de alimentos, qué pasó con los que están abajo de ella, digamos. Viste, llega un punto donde mejor es que el presidente se corra y vea de qué manera su ministra da respuestas, porque si no, corre el riesgo de quedar demasiado involucrado en la crisis. Y esto que estamos hablando de Cavallo, Melconian, la CUNSA, la cuestión política, ¿vos crees que le puede afectar el mercado, digamos, si vemos en el cortísimo plazo, hoy, mañana, cuando hablamos de los bonos, las acciones, el mercado cambiario, ¿vos crees que puede generar alguna tensión? Yo creo que ya afectó desde el punto de vista financiero eso. La discusión, instalar la discusión como se instaló del atraso cambiario y de la posibilidad incluso de un dólar blend 70-30, cosa que ya desmintieron desde el Ministerio de Economía, y ya impactó desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo financiero, con las liquidaciones. No tanto en el mercado financiero de las acciones y los bonos todavía, pero no nos olvidemos que si impacta en la posibilidad de acumular reservas por parte del central, después va a impactar de pleno en el resto de los activos. Esto también es una realidad. Vos fíjate los informes que hubo el fin de semana y mediados de la semana pasada, donde marcaban la liquidación de cosecha en promedio histórico en los últimos años, en la zona de 150 millones de dólares diarios y en 120 millones ubicada en el mes de mayo, ¿no? Ese dato que a mí me parece muy importante prestarle atención a ese dato porque la cosecha se pudo levantar, si bien al principio hubo problemas con el tema de los suelos y con el tema de las lluvias, después se pudo levantar y el productor ha elegido liquidar a otro ritmo de lo que esperaba el gobierno. Esto tiene que ver con esta discusión que se instaló en torno a, che, este dólar es sostenible, el Cranling PEC en el 2, la inflación en el 8,8, en el 5 ahora, 6, ¿es sostenible este esquema? Entonces, eso impacta en todo lo que tiene que ver con lo financiero y después esto puede llegar a impactar en los mercados. Lo que sí pegó para mí de lleno en los mercados el día viernes, que tuvimos una semana buena desde el punto de vista de los mercados, pero el viernes corrigió feo, fue la crisis política que se generó con el Ministerio de Capital Humano y coincido con lo que vos decís, Claudio. Me parece ahí que el presidente está defendiendo a, digamos, una persona de su extrema confianza, pero se está involucrando demasiado él y está involucrando, claro, está involucrando demasiado su figura. Y a mí me parece que
coincido con lo que vos decís, él debería no mantenerse ajeno a estas cuestiones, pero sí, bueno, que dé sus explicaciones, ¿no? Pienso, ¿sabés en qué? En el primer escándalo que tuvo el gobierno de Alberto Fernández con Ginés González García. Con Ginés, Ajá. ¿te acordás? ¿Cuál? El del vacunatorio, decís El vos? vacunatorio VIP, exactamente. Y cómo Sí, Alberto Fernández se despegó. No digo que sean iguales, cada crisis política es distinta, sí. pero sí aquella, me parece que Fernández se despegó rápidamente y me parece que Milei en este caso salió todo el gabinete en defensa y me parece bueno que es la primera crisis política fuerte que tiene que asumir el gobierno y eso sí impacta en los mercados. Eso no tengas ninguna duda que decididamente Ah, impacta. mirá vos. Y el viernes vos decís que ya tuvo un impacto la crisis política en los mercados. ¿Qué? ¿Baja de Sí, bonos? sí, corrección en bonos, corrección en el Ah, Merval. El último día de la semana uno nunca sabe bien por qué se producen las correcciones en el mercado, sí lo cierto es que claro. el revuelo político y el impacto político, a mi criterio, se sintió y tuvo su incidencia en el mercado de valores. Esto no tengo ninguna duda que fue así porque Petroel es una ministra clave en la gestión de Milei y él la define como una ministra clave y me parece bueno, que ahí impactó muy fuerte. Sí, 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 sí. En algún momento se entrecorta, porque tenés un problemita, se entrecorta. Algún segundito, esperemos ya el jueves va a estar todo bien. Pero vos querías hablar de un tema que es el tema de la deuda, ¿no? Que querías Exactamente. poner ahí un ojo porque te crees que es importante. Sí, ¿por qué? Porque viste que la semana pasada hablamos del monstruito, que vos lo definiste como el monstruito, que es Sí, el sí. dinero que van a pasar del Banco Central a deuda del Tesoro. Para que la gente lo entienda, todos los pasivos remunerados del Banco Central van a terminar yendo hacia el Tesoro. Son dos instituciones distintas, esto hay que aclararlo, y va a haber un incremento en el pago de los intereses por parte de el Tesoro porque va a pagar mejor tasa en lo que tiene que ver con esa deuda, ¿no? Entonces ahora empiezan las licitaciones, ya empezaron, ya empezó a disminuir los pasivos remunerados del Banco Central, empieza a aumentar la deuda del Tesoro y acá hay un dato muy interesante a analizar porque yo veo inconsistencias en esta cuestión. Y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla porque esto es muy técnico y muy complejo, pero es interesante saberlo. La deuda del Tesoro es de corto plazo, aproximadamente cada 3 meses se va renovando y cada vez que se renueva se lo llama rollover de deuda. Esto es interesante porque siempre pone en estrés y en tensión al Tesoro cada vez que hay renovaciones, porque si vencen 100 y se renuevan 80, hay que emitir el resto, ¿no? La diferencia entre lo que se renovó y lo que vencía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno mira la deuda en dólares y la deuda en dólares de la Argentina, en moneda dura, está cotizando alrededor del 60%. Y la deuda en pesos Ajá. está cotizando en torno al 100% de paridad. ¿Por qué cotizan de manera Sí. diferente si son dos deudas del mismo Estado? Bueno, porque la deuda en Ajá. dólares es una deuda en moneda que el Estado no emite. El Estado no Claro, emite claro. dólares, exactamente. Ahora, el Estado emite pesos. Entonces, como emite pesos, el riesgo de incobrabilidad de la deuda en pesos es técnicamente nulo. Lo único que cotiza la deuda en pesos se está cotizando con el descuento del interés hasta el vencimiento. ¿Viste? Esto es como un cheque. Vos decís, bueno, un cheque bueno, de acá hasta el vencimiento le descuento el interés. Ahora, si el cheque tiene riesgo de incobrabilidad, además del interés, le tengo que descontar la potencial incobrabilidad. Eso es lo que descuentan los bonos en dólares, descuentan incobrabilidad porque no emitís la moneda. En el caso de los bonos en pesos, están cotizando, como decía, paridad del 100% porque la Argentina emite pesos. Ahora, Milei dice, vamos a pasar toda la deuda del Banco Central al Tesoro y vamos a mandar una ley que prohíba la emisión de pesos, que sea delito de lesa humanidad. Ok. Sí, sí. Ahora, ¿cómo Un juega poco. ese elemento? ¿Viste? Ya me pescaste. ¿Cómo juega ese elemento de la no emisión
en el valor de la deuda en pesos, porque si ahora tampoco vas a poder emitir pesos, ¿cómo va a reaccionar el mercado ante esa situación? Porque la única forma en la que pagues esa deuda va a ser con superávit fiscal, sí o sí, porque como no emitís pesos, esa deuda va a ser una deuda que va a quizás a bajar en la cotización cuando mandes la ley al Congreso, porque va a empezar a expresar un riesgo de incobrabilidad. Mejor superávit fiscal primario tenés, mayor cotización va a tener, pero por ahí vos te encontrás con que en 3, 4 meses empezás a tener déficit fiscal, porque otra de las patas que está planteando el gobierno es la eliminación de retenciones, que dijo Milei, y la eliminación del impuesto país, porque vas a salir del cepo y decís, bueno, nosotros vamos a salir del cepo, eliminamos impuesto país, es lo lógico. Entonces, dos fuentes de recaudación las eliminás. ¿Cómo juega el superávit fiscal para la sostenibilidad de esa deuda? ¿Y qué puede ocurrir si hay tensión con esa deuda en pesos, que no es una cuestión menor, es significativa? Entonces, yo veo inconsistencias entre lo que está haciendo el Ministerio de Economía en la reprogramación de la deuda y lo que el gobierno propone. Es decir, no vamos a emitir más, ok, ni siquiera para pagar deuda, ok. ¿Cómo te va a impactar en tu deuda en pesos? Y segundo, voy a bajar estos dos impuestos. Lo voy a eliminar a retenciones cuando no sé, y voy a salir del cepo. Entonces, sos cepo dependiente para tener superávit, porque el superávit es el que te va a garantizar definitivamente el repago de esa deuda y que esa deuda no se te caiga en cuanto a la cotización. Todo esto es muy técnico, pero es importante saberlo, claro, y lo traigo acá para que lo pensemos en conjunto y que la gente que esté del otro lado nos diga, che, no, lo que pasa es que la van a pagar porque el superávit es contundente. ¿Es sostenible el superávit con la eliminación de los impuestos que propone el gobierno? ¿No pone en jaque también la deuda en pesos? Bueno, esto me puse a pensar el fin de semana y lo quería traer acá porque me parece que es muy importante, porque hay muchísimo dinero de empresas, de instituciones, de fundaciones, de fondos comunes de inversión colocados en estas nuevas letras. Incluso ahora se abrieron fondos comunes de inversión tema cero, o sea, al otro día que rescataste te depositan el dinero, que invierten en LECAPS, y está todo el capital de trabajo de las empresas argentinas, como pasó en la época de Sturzenegger. Así que, cuidado con eso. Pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué decís que pasó? ¿Qué es lo que vos ligás esto que está ocurriendo? Porque yo decía, cuando digo lo del monstruito, decía, y porque sale al mercado, las LELIC se transforman en un bicho nuevo, ese bicho nuevo sale al mercado secundario, y yo pensaba, y es un riesgo como el que tuviste con Sturzenegger, con las LEVAX. Entonces yo por ahí decía, ojo con este bicho, que es, como decía Melconian, un velociraptor, viste, que en algún momento te da un quilombo. Entonces vos decís, hacés el mismo parangón, digamos, de aquello que vimos con esto que te está pasando. Completamente y pones dudas sobre el tema de que pueda cumplirse con el superávit fiscal. Exactamente, porque lo único que repaga esa deuda cuando vos mandás la ley de emisión cero y de prohibición de emisión, lo único que respalda esa deuda es la consistencia del superávit fiscal que el gobierno se comprometió a llevar adelante. Entonces, tenés, por un lado, esa deuda te empuja el pago mayor de intereses en lo que es el superávit financiero, para lo cual tenés que lograr un superávit primario más contundente. Decidís, claro, al mismo tiempo, voy a salir del cepo. Ajá, vas a salir del cepo, pero vas a perder el impuesto más importante que te permitió la gran recaudación en este primer semestre. El impuesto a país, claro. País. Sí. Primer punto. Segundo punto, decís voy a bajar retenciones. No sé cuándo, pero decís voy a bajar retenciones. Entonces, es inconsistente eso con lo que estoy mencionando. Puede que la deuda, esa deuda que cotiza en el mercado secundario, no ahora, pero en algún momento, encontrarse en una situación de mucho estrés, donde empiece a expresar, además del riesgo de interés, digamos, del plazo de interés y el descuento del valor actual por el interés, el tiempo que demora en cobrar esa letra, un riesgo de incobrabilidad, como si lo expresan los bonos en dólares, porque estás en una moneda
en la cual ya no emitís. Vos hasta ahora emitís pesos, Sí, sí. pero ahí vas a estar en una moneda en la cual no emitís. Por eso está bueno que la gente que está del otro lado nos ayude a pensar esto, porque lo tiro como disparador, como para pensarlo. No, o sea, que hay como suele pasar, viste, hay opiniones para, digamos, más optimistas, digamos, respecto de esta dinámica y otras un poco más optimistas y pesimistas. Acá Max dice, la recuperación se da por el consumo a corto plazo, el crecimiento se da con inversión en el largo plazo, ¿no? Yo, la verdad es que no sé si el gobierno va a poder mantener este superávit o el equilibrio de las cuentas en el segundo semestre. Me parece que viene digamos, no, si bien cuando yo hablo con empresas me dan cuenta de que lo peor de la actividad ya pasó, se vio en abril, ¿no? Entre marzo y abril, que mayo les permite una mejora respecto de abril, eso es lo que a mí me cuentan. Cavallo ahí en su blog, lo habrás leído, da alguna idea de que la recaudación que se va a conocer hoy de mayo vino muy bien, o sea, vamos a ver, ¿no? Que es muy bien, a ver cuánto depende justamente del impuesto país. Ahí él decía que me dio a mí la sensación de que decía que el impuesto país tiene todavía una mayor incidencia que meses anteriores, y vamos a ver si eso es consistente con la idea de levantar el cepo, de una economía que mejora, que reacciona, que asegura un crecimiento justamente de mediano y largo plazo. A mí me da la sensación que, teniendo en cuenta que tal vez también hayamos visto lo mejor de la inflación, tengo dudas, ¿entendés? Para mí es muy difícil sostener una inflación para abajo o del 5 para abajo. Pero porque veo, mira, te voy a agrandar un poco la información para mañana, porque estoy haciendo una ronda de consultas, pero una de las principales alimenticias me dijo que salían ahora en junio, esta semana, con aumentos un poco más arriba que mayo. Mayo, acordate que era o aumento cero o incluso precios para abajo, ¿no? En alimentos. Y ya me decían que en junio iban a tener algún aumento adicional, o sea, un poco por encima del promedio que venimos viendo, y porque la cuestión es, mira, número uno, tema tarifas. Claro. A las industrias, tema del gas, la electricidad, dependiendo de cuál depende más, le cuesta justamente cuando lo meten en costos, tienen que salir a poner valor a eso. Y después, otra cuestión, detectaron que yo estoy hablando del sector de los alimentos, detectaron que la estabilidad de precios o incluso baja de precios que la industria había hecho el mes pasado, o sea, en mayo, al comienzo de mayo, no se había trasladado a las góndolas de los supermercados. Los supermercados utilizaron en alguna medida esa baja de precios o de la estabilidad de precios para mejorar sus márgenes. Claro. Entonces la industria dice, pará, voy a bajar los precios, no pensando en que necesito vender más, y después el supermercado no traslada eso porque dice, bueno, prefiero vender menos y ganar lo mismo. Entonces, viste, está todo muy, como una economía con mucho nivel de incertidumbre. Y esto yo creo que tiene que ver, no sé si vos coincidís, con el nivel de que falta una hoja de ruta del gobierno, que el gobierno tiene que explicitar un plan. Cavallo dice, falta el plan de estabilización, Melconian dice lo mismo, y me parece un poco que el diagnóstico que los empresarios, el sector empresario de las grandes empresas, lo que están concluyendo es que a las dudas financieras que vos estás planteando se le agrega algunas dudas de coordinación, de horizonte, que el empresariado no tiene, y eso se traduce en mayor presión inflacionaria. Lo financiero y, si se quiere, la gobernabilidad, porque tiene que ver con la gobernabilidad, dar justamente una hoja de ruta. La gobernabilidad no es nada más la votación en el Congreso, forma parte, ¿entendés? Me parece que por ahí viene la cosa, ¿no? Se une lo financiero y sus dudas con la gobernabilidad en cuanto a cuál es nuestro plan económico de largo plazo.
Estoy completamente de Me da la acuerdo. sensación. No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Si Sí. vos le preguntas, a ver, ¿Argentina va a dolarizar o va a competencia de monedas? No está claro. No está claro. ¿Cuál es la agenda para las empresas pymes? ¿Cuál es la agenda para las grandes empresas? ¿Cuál es el plan estratégico para el todo? Vos te encontrás con un gobierno que está muy metido analizando 4 o 5 variables y básicamente está muy metido analizando el plan financiero, en profundidad del plan financiero, y se olvidan de gobernar para el resto de la economía, ¿no? Para la economía real, para las pymes, para las industrias. Yo estaba mirando un informe Bueno, cada... espera, antes que cuentes eso, de hecho, digo, acá yo traigo a la palabra de Cavallo porque hay muchos críticos de Cavallo, digamos, hay gente creo que le parece un referente, pero hay muchos críticos también. Pero a mí lo que me interesa es que mi referente, entonces por eso lo traemos porque y el mercado toma como un referente a Cavallo. Entonces Cavallo dice, llegó el momento de la microeconomía. Por eso lo uno a esto que está diciendo vos. Ese así tituló, digamos, más claro, chale agua. Entonces vos viste un informe que decía, Matías. Bueno, que el informe indica que 3 de cada 4 empresas despidió. ¿Ok? Entonces, Ah, retiros voluntarios, eliminación de turnos y eliminación de horas extras. ¿Por qué es importante esto? La economía es mucho más compleja que trazar un Excel. Entonces, nosotros hace poquito dijimos, el gobierno va a empezar a tener problemas ¿con qué? Con que si bien el salario puede recuperar un poquitito por arriba de la inflación en alguno de estos momentos, de los próximos 2 o 3 meses, vos te vas a encontrar con que la torta de recursos de los trabajadores se achica. ¿Y por qué se achica? ¿O queda igual? Porque empieza a haber despidos. mm, La primera etapa es cuando arranca la devaluación, arranca el gobierno de Milei, arranca la devaluación, arranca la voladura de precios en toda la economía, el empresario es bancar. Vamos a bancar a todos los sí, trabajadores que tenemos, sí, sí, vamos a dar claro, jornadas reducidas. Primero lo que hacen es vacaciones adelantadas. Después, bueno, vamos a pintar, vamos a arreglar las máquinas que hay que arreglar, etcétera. Ya cuando después no hay laburo, bueno, retiro anticipado, reducción de jornadas y lo último es el despido. Ya pasaron 6 meses y empezaron los despidos. Entonces, ¿eso qué es lo que te marca? Que la torta se te puede empezar a achicar y ahí lo que decía el chico que estaba, el oyente que nos decía, bueno, primero recupera el consumo y después va a recuperar la inversión. No es al revés, la inversión no va a arrancar si no se recupera el consumo. Bueno, esto puede poner en jaque esa parte del plan, que es la recuperación del consumo. Puede ser muy lenta, cosa que yo creo que va a ocurrir de manera muy gradual y muy lenta, y en el mientras tanto la inversión va a esperar, y en el mientras tanto la inversión espera, la claro, recuperación no se va a mostrar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el plan, la hoja de ruta? La famosa monetización de la economía mediante los dólares del sector privado y el aporte de los dólares del sector privado. Esa es la hoja de ruta. Entonces, falta un plan claro, no solo un plan de estabilización, sino un plan económico de mediano y largo plazo, y me parece que esa es la gran falencia todavía de este gobierno y del equipo económico que está, insisto, muy centrado en lo financiero y muy centrado y muy preso del esquema financiero. Porque voy a poner un ejemplo. a Si ver, hoy, si hoy vos, ¿hasta cuándo el gobierno va a sostener el esquema de liquidación 20%, 80% adentro del central y 20% por fuera? Porque te pone en jaque la acumulación de reservas en lo que va del año, y no solo te mm, pone en jaque eso, te empieza a poner en jaque quizás en el último trimestre del año, si vos seguís todo el año con esto, el superávit comercial mensual. Entonces, si el gobierno sí, suelta esa herramienta, de la cual parece que también se enamoró, y dice, bueno, hay que liquidar 100% en el mercado oficial, se te va a disparar la brecha. Y si se te dispara la brecha, te acelera las expectativas de evaluación. Entonces, quedó preso de un esquema. El segundo esquema del cual quedó preso, lo dijimos antes, claro, es el de que el superávit se genera básicamente por una fuerte recaudación de impuesto país, que paradójicamente tenés que eliminarlo para salir del cepo. Entonces,
Bueno, esas son las inconsistencias y los puntos que nosotros estamos marcando como puntos rojos en este plan, y yo hoy sumé el tercer punto rojo, que es el aspecto financiero. Bueno, si vas a mandar una ley de no emisión, como dice mi ley, que la va a mandar no sé cuándo, pero la va a mandar, y que sea prohibición emitir y que sea delito, bueno, cuidado, porque la deuda en pesos tiene un precio de mercado considerando que se puede emitir. Pero si vos sacás esa posibilidad y solo depende del superávit financiero, económico primario, cuidado, porque te puede corregir la deuda en pesos y podés tener una cuestión de mucha tensión en la deuda en pesos. Así que... ¿Y digamos, vos lo que estás contando, Milei dijo que iba a mandar esa ley, digamos, del tema de considerar lesa humanidad, delito de lesa humanidad, es una vez que salga la ley bases, así que todavía hay tiempo. Pero vos lo que estás advirtiendo es, ojo, porque esa deuda, la cotización de esa deuda en pesos puede sufrir o puede estar bajo estrés en caso de que no se cumpla con el equilibrio de las cuentas públicas. De eso estamos charlando esta mañana. Exactamente. ¿Qué problemática te puede traer si efectivamente el gobierno va y sigue con el apretón monetario, como está prometiendo, apretón monetario de máximo? Y como el propio gobierno en algún momento deslizó, el propio Milei dijo, ojo, pues tenemos espacio en el segundo semestre para no tener equilibrio de las cuentas públicas porque hicimos un sobreajuste en la primera parte. Pero vos, ¿qué crees? ¿Que el mercado no está dispuesto a bancar ese, vamos a llamarlo, deslizamiento de la cuestión de las cuentas públicas? Digamos, si empiezan a dar levemente en rojo o se le escapa la cuestión esa macro, ¿vos crees que la deuda, hablando del equilibrio de las cuentas públicas, la deuda en pesos puede tener estrés? Y en ese caso, ¿qué podría pasar? ¿Que sube la tasa de interés? Digamos, ¿qué es lo que estás percibiendo vos? Y ahí lo que puede ocurrir es lo que le pasó a Sturzenegger en el 2018. Cuando vieron que la deuda en pesos entró en estrés, te corrige el precio del título, te corrige a la baja. Ajá. Entonces, vos decís, bueno, yo tengo una LECAP, una letra de capitalización que de acá hasta está cotizando 102 y de acá hasta de 2 meses me paga hasta 108, ¿no? Entonces, ese es el precio, lo único que está contenido en ese precio es el descuento del interés. Ahora, eso ocurre porque puede emitir el gobierno y porque tiene superávit. Ahora, si no puede emitir más y solo tiene superávit, en el roleo de esa deuda, cuando viene el vencimiento, o incluso antes, cuando se vende en el mercado secundario, se puede vender con un gran descuento para salir de ese instrumento porque creen que no lo van a pagar. Entonces, si la única forma en la cual vas a pagar eso es con superávit, y la única garantía de que me la vas a pagar es con superávit, voy a tener mucho cuidado y probablemente esa deuda tenga algún tipo de tensión de venta. Mientras el superávit esté, no digo que no pase nada, pero está garantizado el repago de esa deuda. Pero si el superávit no está, se encienden las alarmas rápidamente y el mercado no espera a ver qué ocurre. El mercado se anticipa y cuando ve determinado nivel de tensión, por ahí te encontrás con que corrige la cotización en el mercado secundario de manera muy marcada, como pasó en varias veces, incluso en el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Pasó. En algún momento, viste, el descuento. Ahora, yo no, no quiero pasar, no quiero exagerar porque si uno está, viste, le está diciendo al gobierno, che, no exageren políticamente, porque hay momentos, digo, hablando de Milei y su defensa de Beto Velo, digamos, la pregunta es así, no quiero exagerar, pero pues yo te preguntaba hoy, decía, che, este escándalo, la crisis política, ¿puede pegar en el mercado? Si vos lo unís con el tema Cavallo, Melconian, Lacunza, vos traes hoy el tema financiero muy particular que son los monstruitos de las LECAP. ¿Vos ves que tenemos un mercado que empieza a transpirar un poco de incertidumbre, dudas? Porque hasta el mercado era lo que mejor tenía este gobierno, ¿viste? Le decía, no, la inflación subió, Milei gritó,
digamos, todo lo que pasaba no importaba, el mercado, digamos, es inconsistente, todos los números son inconsistentes, ¿viste? Era lo que le venían marcando varios economistas acá y el mercado seguía para arriba hasta que, bueno, hubo un límite en la suba de las cotizaciones de los bonos sobre todo. Pero vos estás viendo que podemos tener en el corto plazo, por una combinación de todos estos factores, alteración también en el mercado financiero. Yo creo que el gráfico técnico de los bonos globales te muestra, lo que acabas de describir, te lo muestra a la perfección. Desde diciembre hasta el último mes, vos lo veías que con algún tipo de corrección hizo una alza muy fuerte y muy marcada. Pero después entró en una zona lateral, 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 lateral todo el tiempo. En los últimos 30 días. ¿Por qué entra en una zona lateral? Porque el mercado ya a este nivel le va a empezar a exigir tanto el valor del Merval en dólares como el valor de los bonos en dólares, le empieza a exigir calidad, no solo calidad en el ajuste, calidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, empieza a hacerle ruido que el tipo de cambio real multilateral se ubique por debajo de 90, le empieza a hacer ruido alguna tensión política que puede haber dentro del gabinete, no sé, voy a poner un ejemplo, lo de Petrobelo es un tema, Sí, el sí, sí, ingreso sí, de sí. Sturzenegger y digamos, dos economistas Tal cual. adentro de un gabinete es un quilombo. Entonces, me Sí, parece sí, que sí. la sostenibilidad de todo lo que se está haciendo es lo que está en juego ahora y el mercado quiere estar seguro de que va a tener sostenibilidad para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento, continuar el ciclo en el cual está. Y para eso, Claro. mirando los gráficos te das cuenta, está lateral, lateral todo ahí, teniendo mucho cuidado para no entrar en una euforia excesiva como la que tuvimos en el primer rally, ¿no? Sí, sí. Acá mira Ignacio dice, se pasaron de rosca los mercados financieros y esta semana no se calma el dólar es porque se apagó la música de la deuda en pesos. Un poco esto va en línea con lo que estabas planteando vos, ¿no? Exacto. Acá MT dice, hay que estar del tomate. No, ojo, del tomate no, que está carísimo el tomate. 7 lucas. 7 lucas el tomate, 7 Este 8. fin de semana. 7 No, 8. Sí, sí, una locura, una locura. para meter guita en las LECAPs y los Preal, Ignacio le contesta a esto y dice, olvídate, un día se levanta con los cables que defoltean todos sabiendo que los gorros se salieron hace rato. Está pesimista Ignacio. Matías Martínez dice, y habla de la crisis política, ningún votante de Milei le importa esta crisis, no cambia nada esto. Que es otra visión, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Yo estuve hablando espera, que estuve charlando con Nejampis, ¿no? Y le Ajá. pregunté a ver cómo está la cosa y vi las encuestas, yo te comentaba la semana pasada, vi la de Sinopsis Romero, y la verdad es que las encuestas siguen dando una alta ponderación del presidente, una fe de poco más de la mitad de la población en que Milei va a tener la salida, la fórmula de la salida de la crisis. Entonces, nosotros acá lo que estamos tratando de analizar es, le cuento a la gente con Matías, es, che, miran, los mercados empiezan a detectar esto que lo ven como inconsistente, faltan, falta un horizonte, un plan, digamos, que muestre el gobierno que puede justamente tener un esquema de salida de la crisis para que la economía ya no estemos hablando de, bueno, baja la inflación y aparece algún brote verde, sino, bueno, el plan económico va por acá, eso no está. Entonces, los mercados toman nota, acá lo que estamos comentando y analizando con Matías es, bueno, algunas inconsistencias que están sumando a otras cuestiones que ya se veían desde antes, como por ejemplo que el superávit fiscal, está bien, vos tenés superávit fiscal, pero eso fue gracias al impuesto país. Entonces, por ahora el mercado hacía esa lectura, pero seguían para arriba. Cuando decían, che, mira, el Banco Central compró 16 mil millones de dólares. Bueno, también los compró, pero no le da dólares a los importadores o lanzó el Bopreal, digamos, y no pagó deuda anterior. Bueno, los mercados seguían para arriba. Lo que estamos viendo ahora es que, y bueno, se va
se van acumulando debilidades, empezando por la cuestión cambiaria, el cooling peg del 2%, una inflación que se resiste a bajar. Salen distintas consultoras a medir que efectivamente la inflación dejó de caer. Entonces hay inconsistencias que el mercado antes no tomaba, y ahora lo que estamos hablando con Matías es, ojo, porque empiezan a hacer ruido todo, distintas cuestiones que hasta acá no formaban parte del análisis o de los precios de los activos financieros. Y ahora empiezan a haber dudas, y esos precios empiezan a tomar en cuenta esas dudas, sumado a lo que estábamos charlando de la cuestión política, ¿no? Exactamente. Y te hago una pregunta. En el esquema Sí. Milei, vos lo escuchás a Milei, y él dice, nosotros no vamos a emitir tampoco para comprar dólares en el central. No vamos a acumular. Sí, sí, sí. ¿Y cómo acumula dólares el central en ese esquema? No, él lo que dice es, bueno, no, él puede emitir pesos para comprarlos y se queda los dólares. Lo que pasa es que después es el neto. Sacará los pesos de alguna manera o dejará de emitir, para no generar más pesos. Digamos, si no, a menos que el Banco Central, como Milei cree que el Banco Central tiene que desaparecer, Bueno, el Banco Central no interviene en el mercado. Entonces, un privado, viene un exportador y le vende a otro privado los dólares que tiene para ofrecer. perfecto. Y ¿entendés? Entonces ese el esquema es el que central yo se corre. El entendí. tema, como vos decís, Ese es lo que yo entendí que él... es la acumulación de reservas. Claro, ¿cómo acumula reservas del central Claro. para pagar y sostener la deuda? Y pagar los Bopereal. Entonces, Claro. Y el mercado necesita una hoja de ruta clara y verdadera. Claro, La claro. economía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esto o vamos a hacer esto? ¿Es banca Simons o no es banca Simons lo que propone Milei? Recordémosle a la gente que banca Simons hay dos tipos de bancos. Los bancos de inversión, que solamente se dedican a asumir riesgo en cuanto a financiación de proyectos de inversión, donde se puede poner dinero y ahí se financian proyectos de inversión, y la banca exclusiva de tenencia, podríamos decirlo de esa manera, que tiene el dinero y no lo puede prestar. O sea, el banco no crea dinero secundario mediante los préstamos. Hay un banco que solamente guarda dinero y otro banco que financia proyectos. En ningún lugar del mundo funciona la banca Simons, pero bueno, es un planteo. Ese es el esquema. Entonces, como hay muchas, y a veces yo creo que Milei exagera el dogmatismo y vuelca cosas, cada palabra que dice él es analizada de punta a punta por el mercado, y vuelca cosas que después no sabes si las va a llevar adelante o no, y esto genera mucho ruido y mucha inconsistencia a veces con lo que incluso plantea Caputo. Sí. Antes de despedirte, Matías, salió bárbaro, ¿eh? Salvo algún momento de... Sí, salió bárbaro, y es más, yo no sé si en algún momento que yo te adjudiqué que estabas medio que se distorsionaba tu voz, no era yo el problema, pero bueno, mira acá, quería cerrar con esto. Thatcher dice, tranquilos, si la inflación no baja, es un ejemplo de que hay ventas. Si bajaría muchísimo la venta, bajaría más drásticamente la inflación. Ahora, entonces estamos jodidos, digamos, ¿no? Thatcher, porque si para que no baje la inflación tenés que tener una hiperrecesión, no podemos vivir en hiperrecesión para tener lo que comúnmente se suele decir, la paz de los cementerios, ¿no? O sea, la carga que tenemos es deberíamos tener una economía con crecimiento y inflación como el del resto del mundo. Si no, sonamos. Cada vez que yo coincido con ella, o con eso, con él, perdón, creo que es ella, por la fotito, que puede ser que si hay brotes verdes, como se dice, yo mismo estoy contando que las de alimentos vendieron algo más en mayo que en abril, y que haya una resistencia a la baja de la inflación, pero estamos hablando de que se estanque entre 5, 6, 7% mensual. Eso es inviable. Y después, no sé si Thatcher estaba al comienzo del programa,
que yo contaba el caso de los lácteos, que está bien, es un caso. Cada rubro, cada sector tiene su propia dinámica. Y ahí lo que estabas viendo era el consumo de lácteos cae 17% y los precios interanual aumentan 90 puntos más que la inflación. Claro. Los lácteos, último año 380% de incremento, inflación últimos 12 meses 2,89, 2,90. Claro. Entonces 3,80 contra 2,90, 90 puntos de diferencia a pesar de que cada vez se consume menos lácteos. ¿Y cómo se explica? Y porque vos tenés mayor exportación de lácteos, entonces hay menor producción pero mayor exportación. Entonces es como un combo donde los precios se van para arriba, donde el industrial y el productor exporta y donde está bien. Ellos producen menos, pero el que ajusta es el mercado interno, Totalmente. no el mercado externo. Entonces ajusta porque consume menos y porque las cosas valen más caras y una cosa es un círculo vicioso en el mercado interno todo el tiempo. Hay teorías que solamente se aplican en mercados cerrados, pero es un mercado abierto la economía. Entonces vos tenés, como vos bien marcabas, en el caso de los lácteos, exportaciones que compensan la caída en el mercado interno y bueno, y el nivel de precios está sostenido. Además, hoy estás teniendo y vas a tener en los próximos meses un gran componente de inflación de costos, porque estás volcándole a todos los aumentos a la matriz energética y a la matriz logística, y eso te va a generar inflación de costos. Y nadie vende por debajo de los costos de producción, primer punto. Y segundo, al tener una economía abierta te vas a encontrar con una situación como la que acabas de describir, ¿me entendés? En la vitivinícola es una economía que, por ejemplo, tiene gran posibilidad de exportación, gran perfil exportador, y si el mercado interno no te paga ese precio, te lo va a pagar el mercado externo, ¿viste? Esto es así. Claro, sí. Bueno, por eso, hay que ver cómo... O sea, todo forma parte de esto, ¿no? De lo que veníamos hablando de las inconsistencias, fortaleza que puede tener el plan Milei para seguir adelante, todas las dudas que existen, y bueno, lo que hoy traías vos, la cuestión del mercado de la deuda en pesos y, bueno, las tensiones que pueden generarse, veremos, ¿no? En las próximas semanas, próximos días, próximas semanas. Che, Matías, muchas gracias, ¿eh? Buena Nos mañana de vemos el domingo jueves. para toda la gente, así que gran abrazo, nos vemos el jueves. Que te cumplan los del módem. Sí, por favor. Gran abrazo. Chao, Matías. Chao.